el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no puedo contener cuando me miras así. Ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. Quiero volver atrás. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí.
Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Levanta mi corazón, levanta mi vida, te entrego mi voluntad a vivir. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero mimar para que crezcas tú. Levanta mi corazón, levanta mi vida, te entrego mi voluntad a vivir. Todo lo que soy, Señor, cuando tengo es tuyo. Yo quiero mimar para que crezcas tú. Yo quiero mimar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso es el Señor. Vayan conmigo un momentito en el libro de Romanos. Vamos a ir al capítulo 15. Vamos a leer el versículo del 27. Para pasar a recoger la ofrenda. Porque la ofrenda que recogemos debe ser para ayudar. Debe ser para ayudar. Y si es posible, para ayudar a otras iglesias para que se puedan mantener, sostener y seguir llevando la palabra de Dios. 15:27, Romanos 15:27, vamos a leer. Amén. Vamos a leer desde el 26 para entender lo que está pasando. Amén. Amén. Dice la santísima palabra de Dios, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarle de los materiales. Por eso nosotros recogemos ofrenda y compartimos con otros santos, ¿verdad?, que están en otras situaciones más desfavorables que la que nosotros tenemos. Amén. Así que vamos a orar para que Dios obre, ¿verdad?, en cada uno, ¿verdad?, de nosotros. Nosotros sabemos que la Biblia dice que nosotros debemos ofrendar según hayamos prosperado, ¿verdad? Así que vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, una vez más estamos delante de tu presencia, Señor, para darte gracias por la oportunidad que nos das de ofrendar, Señor, para tu gloria, Señor, para poder seguir compartiendo tu palabra, Señor, para ayudar a otros, Señor, para que puedan hacer la gran comisión de seguir llevando tu palabra, Señor. Te pedimos que bendigas esta ofrenda, que la prosperes, Señor, que prosperes la ofrenda, ¿verdad?, del dador alegre, Señor. Sé tú con cada uno de ellos, Señor, prosperándolos cada día, Señor, para nosotros poder seguir ayudando a las iglesias que ya nosotros hemos provisto para seguir ayudando, Señor. Así que prospera esta ofrenda, Señor, bendícela y ayúdanos, Señor, a administrarla correctamente, como es debido, según tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Amén y amén.
¿Dónde está el Espíritu de Dios? Aquí siempre hay libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Aquí siempre hay libertad. En este día la gloria está a Dios, a Dios, a Dios. En este día la gloria está a Dios, ahora y por la eternidad. Es para Dios, es para Dios, es para Dios, es para Dios. La gloria es para Dios, ahora y por la eternidad. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Cristo es la roca de poder. Escóndeme, escóndeme, escóndeme. Hasta que pase, oh Señor, las ventanas. Escóndeme, escóndeme con tu poder. Cristo es la roca de poder. Que limpiará todo mi ser. Oh mi Señor, mi Salvador. Que no se acabe el gozo que hay en mi corazón. Que no se acabe el gozo. Más y más y más. Oh Señor, quiero guardarte en mi fe. Hasta que estoy haciendo con el fuego. Quiero alabarte y adorarte como se adora en mi tierra. Oh Señor, quiero que hagas de mi ser como una casa que oler con tu poder. Ardiendo el fuego en mi alma, ardiendo el fuego en mi alma, gloriosa llama de mi alma. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Señor, Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí. Porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a Él. Si en mi piel Él no fuera grande, ¿cómo podría vivir? Mi corazón
todo, eterno Jehová mereces la gloria, Señor, y la honra. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mis problemas. Comienza a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienza a sentir el fuego. Cuando levanto mis cargas se van, las fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, levanto mis manos. Aunque no tenga fuerza, levanto mis manos. Aunque tenga mil problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir
Poderoso es el Señor. No daremos nuestra vida a nadie más. Hemos alabado, hemos ofrendado. Ahora pidámosles a Dios, ¿verdad?, que nos hable a través de su palabra.
Hoy es el día que el Señor ha hecho para adorar, para alabar, para glorificar su santo nombre. Amén. Así que vayan conmigo al libro de Mateo, vamos al capítulo 8, vamos a ver los versículos del 5 al 13. Vamos a ver los principios, ¿verdad?, que Dios nos da en la fe. Mateo 8 del 5 al 13. Mateo capítulo 8, los versículos del 5 al 13. Aleluya. Hay un centurión que demuestra una fe que nosotros debemos imitar. Amén. ¿Todos lo tenemos? Amén. Vamos a leerlo todos juntos, unánimes. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amantísimo Padre Celestial, venimos delante de tu presencia una vez más en esta hora para pedirte, Señor, que seas tú abriendo nuestras mentes y nuestros corazones para que esta palabra sea profundamente sembrada en cada uno de nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a exponerla, Señor, de la manera correcta, que solo lo puedo hacer con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Sé tú hablándonos en esta mañana a cada uno de nosotros, Señor, pero también sé tú hablando a cada uno de aquellos que puedan ver este mensaje después, más tarde, a través de las redes sociales, y de aquellos que hoy se puedan conectar y verlo ahora que se está llevando a cabo, Señor. Sé tú obrando en los corazones de cada uno de ellos, Señor, como has obrado en el corazón de nosotros, Señor. Ayúdanos a exponer tu palabra de una manera fidedigna, Señor, como debemos hacerlo, Señor. No permitas que nada de lo que salga de mi boca sea producto de mi corazón, sino solamente producto de tu Espíritu Santo y de tu palabra, Dios. Sigue honrando, Señor, tu palabra. Sé tú libertando, Señor. Sé tú sanando cicatrices a través de esta palabra. Pero sobre todo, sé tú enseñándonos, Señor, a vivir en esa fe que salva, que mueve montañas, Dios. Así que todo esto te lo pedimos, no sin antes pedirte que no permitas que nadie de los que están en este lugar salga de este lugar en las mismas condiciones, y que nadie que escuche este mensaje quede en la misma condición que estaba antes de escucharlo, Dios. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén. El
Título del mensaje: el pedir con fe, el pedir creyendo que el Dios de ayer es el Dios de hoy, que es el Dios de mañana, que es el Dios del futuro, que es el Dios que va a poder hacer lo imposible posible. Que los imposibles son para nosotros los hombres, pero lo posible es para Dios. Le damos la gloria a Dios, ¿verdad? Como introducción quiero compartirle algo. El centurión que vino a él no solo era un gentil, sino un oficial en el ejército de ocupación romana. Un hombre al que normalmente los judíos habrían odiado en gran manera. ¿Por qué? Porque tales soldados a menudo eran odiados. ¿Por qué? Porque lo general los romanos traían otros personas de afuera de esos pueblos para dirigir a esos pueblos y para imponer una fuerza y una autoridad, ¿verdad?, a lo que esos pueblos muchas veces no estaban de acuerdo. Pero el hecho de que el centurión se preocupara tanto por su siervo nos deja a nosotros la enseñanza de que era un centurión creyente, que conocía la palabra de Dios, que conocía ese segundo mandamiento de preocuparse por el prójimo antes que por él mismo, aun cuando ese prójimo era su siervo, ¿verdad? En ese tiempo, el siervo era una herramienta más. Usted sabe lo que era la diferencia entre la herramienta que usted podía usar y el esclavo que tenían ellos. Que el esclavo hablaba, pero no tenía ningún beneficio. ¿Bien? Era tratado como una herramienta de trabajo, no como un ser humano. Pero este romano, a pesar de ser un centurión, que la palabra centurión nos dice que él tenía 100 personas a cargo, o sea que era una persona dotada con una destreza para poder hacer eso, ¿verdad? El gobierno romano era inmenso, pero se dividía en diferentes ¿para qué? Para poder controlar el pueblo. Entonces él era el jefe de esos 100 soldados. Por eso es que él podía entender lo que era la cadena de mando. Él dice ahí claramente, él dice, no, yo estoy sometido a alguien más. Y creyendo eso, yo sé que tu palabra, tú la dices y vas a ir y va a ser el milagro y va a ser lo que esa palabra para la cual tú la dijiste. Yo creo en eso, Señor. Lo vemos que en todo tiempo, a pesar de ser soldado, a pesar de tener un poder que los romanos le daban, ¿verdad?, que el gobernante romano le daba, él aceptaba que Jesucristo era algo diferente. Por eso 2 veces lo llama Señor. Él sabía que Jesucristo tenía un poder diferente al de él, que tenía otro poder, que era otra persona, que cuando hablaba, hablaba con poder, hablaba con autoridad. Y esa creencia debemos tenerla nosotros en la iglesia, que aunque no lo vemos, pero tenemos su palabra y sabemos que es una autoridad para nosotros, pero no la vivimos. No la vivimos. Por eso es que muchas veces siempre está en un segundo lugar. No logramos darle el lugar a Dios en nuestro corazón, en nuestras vidas que Él merece. Podemos recibir todas las bendiciones del mundo y entonces nosotros mismos queremos como si nos las mereciéramos. Ah, no, eso Dios me lo dio porque yo me lo merecía. Porque yo soy tan bueno. Porque yo perdono. No, no perdonas a nadie. No te has perdonado tú mismo. Por eso sigues viviendo y arrastrando tu pasado. Por eso es que tú no puedes ver la mano de Dios obrando en ti. Porque en todo tiempo Él está en un segundo lugar. En todo tiempo tú estás centrado en el trono de Dios. No le permites que Él tome el control de tu vida. Tú quieres seguir en el control. Aun cuando las cosas no te van bien. Porque entonces cuando las cosas empiezan a ir mal, empiezas entonces a reclamarle a Dios. Entonces te humilla. Pero cuando las cosas te van bien, te olvidas que quien te había levantado era Dios.
Pero Él es el mismo que también te puede dejar caer. No te levantó obligado, no tiene ninguna obligación de hacer nada por mí. Lo hace por amor, lo hace porque antes de la fundación del mundo ya Él lo había decidido. Por eso es que usted y yo podemos saber que nuestra salvación no depende de nosotros, sino de Dios. Por eso es que tenemos que conocer las Escrituras, para poderlo adorar y servirle de la manera correcta. No como el hombre se ha inventado. Porque muchos de nosotros tenemos un Dios inventado por nosotros, pero no es el Dios de la Biblia. Por eso podemos ver ministros y cantantes exigiendo y haciendo oraciones, diciéndole a Dios que no acepta un no como respuesta, como si Él fuera mayor que Dios. Pero aquí vemos este centurión sometido a la ley de Dios. Porque le voy a decir algo. ¿Usted quiere ver la mano de Dios? Sométase a Dios, sométase a su hermano, sométase a la iglesia. Dele a Dios el lugar que Él merece. Ese centurión vivía por la palabra. Porque cuando usted ve que él amaba a ese esclavo, eso no se veía mucho. Eso no se veía mucho. Pero usted sabe por la palabra que Jesucristo dijo que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, pero el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Pues ese centurión estaba cumpliendo con el segundo. ¿Y sabe qué? Con el segundo tú cumples con la ley. Porque todo el mundo ama a Dios. Amar a Dios es fácil. Nunca te hace nada. Siempre está escuchando, siempre está presto. No duerme. Usted duerme, usted se cansa. Dios no. Dios es eterno. Crea eso, hermano. Crea eso. Dios anda con usted en su corazón. Si usted ha aceptado a Jesucristo de todo corazón, si Cristo lo ha llamado, si el Espíritu Santo ha hecho la obra en su corazón, crea que Él anda con usted. Cada vez que usted hace algo que está fuera de lugar, Dios está ahí. Dios está ahí. Eso no es como el mundo se cree. Ay, yo creo en Dios, pero por la noche sales a delinquir. Por la noche sales a deleitarte en los placeres del hombre, en los placeres de la carne. Todo lo que tu ojo quiere es material. No buscas nada espiritual. Entonces tú no buscas de Dios. ¿Tú crees? Sí, los demonios también creen y tiemblan, dice en Santiago. Los demonios es más que tú. Porque los demonios tiemblan delante de la presencia de Dios. Porque ellos saben que ya no tienen perdón. El infierno no fue hecho para los hombres. El infierno fue hecho para los demonios. Los hombres entran. Dios no desecha a nadie. Tú desechas a Dios con tus actitudes. Yo desecho a Dios con mis actitudes. Dios nos condena. Nos condenamos cada uno de nosotros. La luz vino al mundo, pero no les agradó. ¿Por qué no les agradó la luz? Porque la luz demuestra su pecado. La ley demuestra su pecado. Por eso Pablo dice, la ley es buena. La ley es buena porque la ley te deja saber cómo tú estás delante de Dios. ¿Y qué te deja saber? Que estás perdido. Que necesitas de una cruz. Que necesitas de una reformación. Que necesitas de un cambio de mente. Para poder entrar en el reino de los cielos. Muchos me dirán, Señor, Señor, no te conozco, hacedor de maldad. Solamente quiere las bendiciones, pero no te quiere someter. No miras a tu hermano mejor que tú. No, tú te miras mejor que tu hermano. Así no es que funciona la cosa. La cosa funciona Dios primero, tu hermano después y después tú. Así es que funciona la palabra de Dios. Y tiene que venir un gentil a decírnoslo. Sin embargo, el centurión de Capernaum no tenía ideas tan inhumanas como lo tenía cualquier otro gentil en ese tiempo. Ese era el valor del esclavo, ninguno. El valor del esclavo, del machete que usted usa para cortar, y el esclavo, la diferencia que el esclavo hablaba para aquellos tiempos. Esa era la única diferencia. Era un instrumento más. Así muchos de nosotros usamos al prójimo como un instrumento. No lo vemos como un ser humano que Dios ve, que ama y quiere.
que se arrepienta y venga a sus caminos. Cada vez que usted le pasa por al lado a alguien y no le habla de Dios, usted lo está despreciando. Y no solamente lo desprecia a él, sino lo desprecia a su dueño. Su dueño es Dios. Su Señor es Dios. Es hora de despertar, iglesia. Es hora de despertar. Es hora de hacer la voluntad. Es hora de vivir para Dios. Se acabaron los tiempos de los ay benditos. Se acabó el tiempo de mirar atrás y convertirte en estatua y no hacer nada. Deja de ser estatua. Empieza a hacer. Empieza a buscar, empieza a orar, empieza a relacionarte con Dios a través de la lectura de la palabra. Empieza a conocer la palabra que va a transformar tu mente y tu corazón. La palabra que te va a ayudar a tomar buenas decisiones para que puedas ayudar a tu familia. Si tú y yo no nos enderezamos, no podemos ayudar a nadie. Si tú y yo no estamos sólidos en la fe, no podemos exponer en la fe. Si tú y yo no conocemos la palabra de Dios, no podemos hacer la gran comisión. Estamos en desobediencia. Por eso es que con facilidad, el día que nosotros hemos elegido, que es el domingo, para adorar a Dios, me voy a hacer otras cosas. No me importa. No me importa. No me importa venir a agradecer a Dios. No me importa. ¿Por qué? Porque el enemigo te sigue llenando la mente de otras cosas y te dice que hay otras cosas más importantes. ¿Y sabes qué pasa? Que tu fe sigue disminuyendo y te sigues alejando y enfriando más. Nunca Dios va a hacer nada para ti. El Dios de nosotros está vivo, no es de yeso, no es de madera. No, es un Dios vivo que responde a las oraciones de los hombres. Es un Dios de amor que te ama y te quiere tener bien, que te quiere confortar, que te quiere restaurar, que quiere sanar las heridas que otros han causado. Pero está en nosotros empezar a buscarlo. Porque era creyente y vivía lo que conocía, y hoy tú y yo practicamos lo que conocemos de la palabra de Dios, o solo nos conformamos con saber lo que dice. ¿Tú la vives? ¿O solo conoces lo que dice, pero con eso te conformas? Eso no transforma. Lo que transforma es cuando tú practicas. La sabiduría no es tener conocimiento. La sabiduría es poner en práctica lo que conoces. Por eso cuando la enfermedad toca a la familia nos volvemos locos. Nos volvemos locos como si nos estuvieran moviendo el mundo. Porque no confiamos. Porque no confiamos. Y hoy te quiero decir que a la distancia Dios sana. Porque la palabra de Dios dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero tu fe tiene que estar segura. Tú tienes que aprender a confiar. Tú tienes que aprender a vivir para Dios. Deja de vivir para ti. Deja de vivir para agradar al mundo. Deja de vivir para agradar a los demás. No, empieza a agradar a Dios. Para que entonces tú puedas pedir. Y pedir con fe. Nosotros tenemos otra historia de la Biblia. De unos amigos que cantaron unos paralíticos. ¿Por qué? Porque no se podían mover. Pero los amigos se preocuparon por él. Llegaron al sitio, no podían entrar. ¿Qué hicieron? Removieron el techo. ¿Ah? ¿Qué hicieron con el enfermo? Se lo pusieron ahí, delante a Jesucristo. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué vio Jesús? La fe de ellos. Ah, pero nosotros no. Usted y yo nos queremos quedar sin movernos y que Dios haga. Es hora de usted hacer. Es hora de poner en práctica su fe. Dejemos de la comodidad. Hay hermanos que no tienen esa comodidad. Están viviendo el fruto. Están viendo cosas increíbles de la mano de Dios.
En Occidente, aquí donde estamos nosotros, no estamos viendo nada. Las iglesias morirse. Las iglesias morirse. Y las que están llenas es de espectadores, no de creyentes. De espectadores que están yendo a ver un espectáculo que le están dando. Lleno de mentiras. Que no tiene palabra de Dios. Que no se sustenta lo que están haciendo. Lo que están es llevando entretenimiento a un montón de personas. No predican al Cristo, no predican del pecado, no predican del Cristo crucificado, no predican de bonanza y de prosperidad. Esas son las iglesias que están llenas, porque eso es lo que quieren esos corazones, pero no son corazones cambiados, no son corazones transformados, no son corazones llenos del Espíritu Santo, no son corazones materialistas. Esos son. Esas son las iglesias que están llenas, donde te practican y te señalan y te enseñan que la palabra de Dios es una cosa sagrada. La gente no quiere ir, porque la gente no quiere que Dios dirija su vida. La gente quiere dirigir su vida y buscar lo que el mundo dice que es bueno, pero la palabra de Dios dice que es malo. Por eso Dios te dice, busca el reino de los cielos y su justicia, lo demás será añadido. Después te dice por otro lado, no hagas tesoro en la tierra, hazlos en los cielos. En los cielos tú no necesitas una cuenta bancaria grande. En los cielos tú no necesitas un carro nuevo. En los cielos tú necesitas amar a tu prójimo. En los cielos tú necesitas ayudar aquí al otro, compadecerte del otro, ponerte en el lugar del otro. Eso es lo que tú necesitas para entrar al reino de los cielos. Entregarle tu corazón a Cristo. Empezar a hacer su voluntad. Empezar a vivir en la fe salvadora, en la fe que te va a unir. El centurión era hombre experimentado y capaz, de lo contrario, no había sido centurión, quien, como dice el título, indica que era responsable de un centenar de hombres. Se trata de un verdadero hombre y un verdadero soldado, pero tenía profunda compasión por su esclavo moribundo, se sintió indigno de acercarse personalmente a Jesús. Mira cómo dice Lucas, cuando Lucas habla de este mismo relato. Lucas capítulo 7, versículo 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. No era cualquier centurión, era un centurión creyente, que había escuchado de Jesús. No había escuchado fábulas, no, había escuchado del dador de la vida que transforma los corazones. Y están los enemigos pidiendo por él, diciéndole a Jesús, es merecedor, como si Jesús no lo supiera, es merecedor. Nos ha construido una sinagoga para que se predique tu palabra. Ahí iba también él. Y escuchaba la palabra de Dios. Por eso podía vivir por lo que Dios decía en su palabra. Por eso él amaba a su siervo. Y no lo trataba como un esclavo. Y cuando su siervo enfermó, era como si él hubiera enfermado. Una parte de él se moría. No porque el siervo solamente le servía, era porque él lo amaba. Porque él aprendió lo que era el valor de ese siervo para Dios. ¿Tú conoces el valor de tu hermano que está sentado a tu lado? Para Dios. Y entonces, si el dolor de mi hermano no es mi dolor, ¿qué amor tengo yo?
Dios nos ha transformado. Porque cuando usted sigue leyendo ahí en Mateo, usted ve que cuando Jesús más adelante se retira y cuando vuelve ve las multitudes y se compadece de ellas. Las ve como ovejas sin pastor, desorientadas. Porque cuando usted estudia la vida de una oveja, la oveja necesita de un pastor. La oveja necesita quien la lleve a pastar, quien la lleve a beber agua fresca, quien la recoja en la noche. Si no, está a la merced del depredador. Así nos ve Dios a nosotros, a la merced del enemigo. Porque no tenemos herramientas para vencer. ¿Por qué? Porque no conocemos de las herramientas que Dios provee. Porque no las usamos, porque no las hacemos nuestras. Por eso es la necesidad de reunirnos, de estudiar la palabra de Dios, de saber lo que es una iglesia, de cómo se forma la iglesia, de cómo es que deben vivir los hermanos en la iglesia, del amor que tenemos que tener, porque es el amor que Dios quiere que tengamos. Entonces será un orgullo para nosotros decir, no, yo pertenezco a tal iglesia. ¿Y por qué tú perteneces a esa iglesia? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a contestar? Porque tu pastor es feísimo. No es que tienes un pastor bonito, ni tampoco es bien inteligente. No, porque se predica la palabra de Dios. Porque cada domingo me confronta con la palabra de Dios. Porque cada domingo me hace sentir que si yo no cambio, no tengo oportunidad. Porque cada día me dice que Dios tiene que llevar el primer lugar. Usted no se debe a mí. Usted se debe a Dios. No se deje engañar. No se deje engañar. Usted no se debe a los pastores, no hay pastores. No, no, usted se debe a Dios. La iglesia es de Cristo. La iglesia es de Cristo. Contra quien usted peca es contra Cristo. ¿Pablo perseguía a la iglesia? Sí. ¿Iba rumbo a Damasco? ¿A qué? Sí, a perseguir a la iglesia. Cuando Cristo se enfrenta con Pablo, ¿qué Cristo le dice? Pablo, Pablo, ¿por qué me persigue? Cristo no dijo por qué persigues la iglesia. No, ¿por qué me persigues a mí, Pablo? Lo que tú le estás haciendo a ellos me los haces a mí. Lo que tú le haces a tu hermano se lo haces a Cristo. Para que lo sepa. Para que lo sepa. Cuando no lo perdonas, no perdonas a Cristo. Así es. Así es que trabaja eso. Ese es el evangelio. Usted tiene que estar pendiente por los que le predican la palabra. Por su hermano que está al lado suyo. Usted tiene que estar pendiente a él. De que él esté orando. De que él esté buscando de Dios. De que él no padezca necesidad. A veces tenemos que esperar que nos las digan. Como si ellos tuvieran que humillarse para yo ayudarlo. No hay necesidad de eso. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo. Y un solo cuerpo, si el dedito te duele, la cabeza lo sabe. Entonces, ¿por qué yo tengo que esperar a eso? Porque yo no vivo como la palabra dice. Porque no puedo ser honrado con Dios. Porque el mundo siempre me ha engañado. Y yo continúo engañándome a mí mismo, diciéndole a los demás que soy cristiano, pero no lo vivo. No eres ningún cristiano. No eres ningún cristiano. Si tú no estás viviendo como dice la Biblia, no eres ningún cristiano. No lo eres. Y tenga cuidado. Porque las mentiras repetidas muchas veces se cree uno que es una verdad. Entonces puede usted entrar en esa conformidad de creerse de que usted está bien con Dios. Y no lo está. Porque montones vemos así en las redes sociales. Se pasan de party en party, de party en party, de party en party. No visitan la casa de Dios.
No, lo que oran es para pedirle a Dios que le resuelva un problema, pero no es una relación. No es una conversación con Dios. Solamente lo que piden es que resuelvan sus problemas. Pero no piden por el prójimo, no piden por los líderes, no piden por las naciones, no piden por los misioneros, no piden por otras iglesias que están en sitios bien pobres, que no tienen recursos. ¿Eh? Pero Dios las ha sostenido por los últimos 20, 30 años. ¿Eh? Ese es el trabajo de nosotros. El que está mejor debe dar. El Señor conocía el corazón del hombre. Por eso es que el Señor no tenía necesidad de que los judíos le dijeran, ayúdame, ayúdame. No, Él conocía el corazón. El Señor conoce su corazón. Por eso es que muchos dicen, ay, Dios lo que mira es el corazón. Y yo también lo veo. Yo también veo tu corazón cuando veo tus actitudes. Y cuando oigo tu hablar. Porque de lo profundo del corazón habla la boca. ¿Eh? Así que Dios también te deja la oportunidad de ver el corazón de tus hermanos. ¿Eh? Porque lo que tú tienes en tu corazón es la manera de tu vivir. Es la manera de tu vivir. ¿Eh? Entonces, no te engañes creyendo que estás bien delante de Dios, porque no lo estás. No lo estás. Si no vives de acuerdo a su palabra, no lo estás. Si no estás sirviendo a los demás, no lo estás. Si lo que te preocupa es solamente por ti, no lo estás. Aunque con tu boca digas, me muero por mis hijos. Por mis hijos doy la vida. Eso no es nuevo. Cristo demostró un amor más grande que ese. Cristo dio la vida por sus enemigos. Y después los convirtió en sus hijos. ¿Vio la diferencia? Así que usted no me dice nada a mí porque usted da, yo amo a mis hijos, yo doy la vida por mis hijos. Eso no es nada para mí. Usted no dé la vida por sus hijos. Usted enséñelos y encamínelos en la palabra de Dios. Para que Dios los proteja más adelante. ¿Por qué? Porque tú enseñas al niño en su camino y cuando sea grande no se aparta. ¿Eh? Ese es el amor que es verdadero por sus hijos. Llevarlo a la iglesia, sentarse con ellos, presentarle el evangelio, presentarle la palabra de Dios. Pero nosotros hacemos como la educación, se la dejamos a los maestros en la escuela. Y la educación de la Biblia se lo dejamos al maestro dominical. 1 hora. Y las demás horas de la semana. ¿A qué lo expones tú? Le das el telefonito para que se queden tranquilitos. Los expones a las redes sociales. Los expones a la internet. A que ellos vean y hagan, etc. Entonces, ¿quién te los cría? ¿Quién te los enseña? ¿Quién te los educa? ¿Quién? ¿El colegio? ¿La escuela? El maestro, que muchos de ellos es ateo porque eran creyentes hasta que fueron a la universidad y empezaron a ver las diferentes filosofías de vida. Y ahora escogieron una que no fueron las que le enseñaron los padres, porque los padres no le enseñaron nada. ¿Entiende cómo es la cosa, hermano? ¿Entiende la necesidad de yo presentarle el evangelio a mis hijos? De yo prepararlos, de no dejárselo al maestro dominical, que es bueno. Que es bueno. Porque el maestro dominical también los incluye. Pero eso es responsabilidad mía, me la dejó Dios. Entonces, ¿a quién se la voy a dejar? Que el centurión se dirigiera 2 veces a Jesús como Señor indica mucho más que cortesía. Jesús testificó del hombre que no había visto una fe tan grande ni aún en Jerusalén. Así que el centurión es como digno de imitar. ¿Ah? Un hombre que no había de eso. Cuando usted sigue leyendo más adelante, a los mismos discípulos están en el mar, se levantan las olas y Jesucristo está durmiendo y lo levanta y dice, pero hombre de poca fe. Estando yo aquí contigo, ¿ustedes creen que van a perecer? ¿Ah?
No acaban de ver el centurión, la fe que él tenía, que él creía que yo podía sanar al enfermo sin verlo. Y ustedes aquí que están conmigo, se levanta el mar aquí y ustedes claman como si se estuviera acabando el mundo. Y juzgaron a Dios. Levántate que perecemos. Poca fe. El que está en Cristo no perece. Perece el que no tiene conocimiento de Cristo. Ese es el que perece. Por eso la palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso es que los lobos rapaces entran, los depravan, se vacían los bolsillos. ¿Por qué? Porque usted no tiene el método para identificar quién está en la palabra y quién no. Porque usted no la conoce. Entonces brincan aquí 2, 3 veces, empiezan a hablar en lengua que usted no entiende, ellos mismos no entienden, no se edifica a usted, pero eso es lo que a usted le gusta. Entonces después le dicen, ese es el poder de Dios. ¿Qué no es el poder de Dios? Que se pone aquí un revolú. No, esa es la ignorancia de los hombres, que no conocen bien la palabra de Dios. Porque yo no lo veo. ¿Qué dice? Mira, eso es la desobediencia de los hombres, porque Pablo dice, si no hay quien la pueda traducir, cállese. Si no hay un intérprete, cállese. Eso no es lo que dice la palabra. Entonces, ¿por qué lo siguen corrompiendo? Si la palabra dice que el espíritu se sujeta al profeta. Usted no se sujeta porque usted no se sujeta a la palabra. Usted no es obediente. ¿Por qué? Porque usted lo que quiere es hacer ver a los demás, mira lo espiritual que soy. La palabra del misma dice que no edifica a nadie. No edifica a nadie. Porque las lenguas existen. Pero si no hay intérprete, no vale de nada. No vale de nada. Está bien para usted. Cuando usted esté en su casa, usted está orando. Si el Espíritu lo pone a hablar en lengua, muy bien. Pero no venga en medio de la congregación a hablar en lengua, porque la palabra dice que si no hay un intérprete, calle, dice Pablo. Entonces, seamos obedientes. ¿Ve la diferencia? De cuando nosotros buscamos de la palabra como tal, de que conocemos lo que dice la palabra, de que vivimos para la palabra, a cuando vivimos para aparentar. Son cosas diferentes. Así que mire cómo dice el versículo 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. ¿Está usted bajo la autoridad de Cristo? ¿Está usted bajo la autoridad de la palabra? ¿Usted reconoce lo que es estar bajo autoridad? ¿O usted la única autoridad que reconoce es la del jefe que le paga? Pero no reconoce la autoridad de su pastor, no reconoce la autoridad que pueda tener un anciano en la iglesia, no reconoce la autoridad de los gobiernos, porque a lo mejor va por ahí a exceso de velocidad, poniéndose las luces, los pares. ¿Está usted, se somete usted a la autoridad como tal? ¿O no? Usted vio que ser cristiano es mucho más que decirlo. Es una cosa de vivir. De vivir de tal manera que yo no tengo que decir que soy cristiano, lo va a decir el otro que me ve. Ese es un verdadero cristiano. El verdadero cristiano no es el que va por ahí diciendo yo creo en Dios, yo creo en Dios. No es el que da un testimonio que el que lo ve dice, ese es un hombre de Dios. Ese vive como la Biblia dice.
Ese es el verdadero cristiano. Ese era el centurión. Sacaba de su bolsillo para construir sinagogas, para que la gente pudiera ir y tener un sitio donde tener comunión con Dios. Pues nosotros también debemos hacer eso. Ser soporte para otras sinagogas, para otras iglesias. No esperarme más que lo mío y lo mío y lo mío. Hoy en día las iglesias hacen eso, se preocupan más que por su templo. No le ayudan ni al que llega allí. No, vamos a ayudar, vamos a comprometernos con la obra de Dios. Porque usted no está ayudando a un pastor, usted está ayudando a la obra de Dios. Usted está dando gracia, por gracia, lo que por gracia ha recibido. Entonces sabía que sí tenía el poder para hacer que sus soldados y esclavos cumplieran sus órdenes, simplemente dándoselas. Los poderes sobrenaturales de Jesús podían aún con mayor facilidad permitirle que solamente dijera la palabra y el siervo se sanara. Esa era la fe de él. Aunque, mira cómo dice el 10. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Esa fe era genuina. Esa fe de ese centurión era genuina, era una fe que nosotros debemos imitar, es una fe que Dios mismo, Jesucristo, dice que la tenía. Que no había visto en todo Jerusalén una fe como esa. Wow. Que Cristo pueda decir eso de nosotros, qué lejos está. Qué lejos está que Dios pueda decir eso de mí. Qué lejos estoy. ¿Por qué? Porque no creo. Aunque como Dios Jesús conocía los corazones de todos los hombres en su humanidad, quedó asombrado de que este soldado gentil mostrara una fe más real de que ni aún en Israel ni sus discípulos tenían. Ni aún los discípulos tenían la fe que tenía ese centurión. Y es un principio de vida para nosotros. De que cuando usted pida algo, pida conociendo que al que usted le está pidiendo tiene el poder de hacerlo. Que Él lo tiene. No pida por pedir. No pida por pedir. ¿Sabe por qué? Porque aquí nos acaba de decir en principio de vida que Jesucristo sabe si usted está pidiendo y tiene su fe puesta en Él. Si verdaderamente usted confía en Él. Y es necesario. Y lo vamos a ver más adelante, que es necesario. Sus discípulos carecían de esa fe. Mire cómo aquí mismo en el 8:26 que le estaba hablando ahorita. Mire cómo él dice, y él les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos al mar y se hizo grande bonanza. Y entonces se maravillaron diciendo: ¿qué es hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este? Los discípulos andando con él. Están preguntando: ¿qué hombre es este? ¿Qué me dice a mí? No lo conocían. No lo conocían. No conocían del poder de Cristo. No conocían de lo capaz que era de poder hacer. Era Dios encarnado. Pero usted ya lo tiene por escrito. Ya usted esa duda no la tiene que tener. Ya usted debe confiar. ¿Quién es Cristo? Usted sabe que es Dios mismo. Que es Emmanuel, Dios con nosotros. No es cualquier cosa lo que usted le sirve. No es cualquier cosa lo que usted ha decidido seguir.
Es Dios mismo, al cual ni usted ni yo podemos engañar, diciéndole a los demás que soy cristiano. Tengo que empezar a vivir. Tengo que empezar. No es mañana, es hoy. Hoy es el día que Dios hizo para que nosotros tomáramos comunión con Él y empecemos a vivir para agradarle a Él. Vamos a delegar las demás cosas. Vamos a ponernos a vivir para Dios. Vamos a creerle a Dios. Vamos a tener una relación con Dios. Vamos a olvidarnos de las relaciones que nos pueden decir los demás y los cuentos. Nos gustan los testimonios. Pues haga su propio testimonio. Viva su propia vida. Viva su relación con Dios. No estemos pendientes a los testimonios de los demás. Vamos a vivir nosotros. Vamos a defender nuestras familias. Vamos a defender nuestros hijos. Vamos a hablarle de Dios. Vamos a llevar esta palabra que transforma. Vamos a hacer lo que nos toca. Nosotros tenemos una gran comisión puesta por Dios mismo. No nos las ponen los hombres, nos las puso Dios. Antes de ascender, Cristo dijo, hay una gran comisión. Vaya conmigo, Mateo 28, versículo 19-20. Jesús se acercó, desde el 18, Jesús se acercó, les habló diciendo, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Usted no va ni solo a hacer eso. Dios ha prometido estar con nosotros. Usted tiene toda la fuerza, tiene el respaldo de Dios para salir a predicar el Evangelio, a ser discípulo. ¿No le gusta hablar con los demás? Empiece en su casa, hermano. Empecemos en nuestra casa. Porque esa es la fe. Mire cómo dice el versículo 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los que se van a sentar con Abraham, Isaac y Jacob tienen que tener esa fe salvadora, salvificadora. Esa fe que cree, que no se mueve, que no tiembla, que no cambia. Es la fe que Cristo nos da. Es la fe que nos asegura la eternidad. El Evangelio vino a través de la simiente de Abraham, tal como Mateo. Si usted va a Mateos 1, usted va a ver la simiente, ¿verdad? La genealogía de Jesucristo. Y mire cómo Mateo la presenta. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, ¿verdad? Empezando el libro de Mateo. Abraham engendró a Isaac y por ahí sigue hasta llegar a Cristo. Esa es la genealogía, ¿verdad? Por eso en medio de esa genealogía de Jesús, ¿verdad? Pero el beneficio del Evangelio, que es la salvación, se asigna por fe. No se asigna por ser judío. No se asigna por ser hijo de Abraham, de la carne. No, es por ser hijo por la fe. Entonces, ¿qué pasó ahí? Los judíos representaron un papel fundamental en traer al Mesías de Dios y su evangelio. Y todavía están destinados a representar un papel importante en los últimos tiempos. Fue fundamental para el plan de Dios de salvación que su propio hijo naciera, viviera y muriera como un judío. Pero el hecho de que Abraham, Isaac y Jacob y muchos otros judíos estarán en el reino de los cielos no se debe a que fueran judíos, sino a la fe salvadora en Cristo.
¿Por qué? Porque mire cómo dice el versículo 12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Los hijos de qué reino? Porque si son los hijos del reino de Dios, no son echados fuera. Son los hijos del reino judío. Son los hijos de Abraham, de la carne, no de la fe. Esos son los que van a echar afuera. Los que no creen, los que no practican la fe salvadora, los que no obedecen la palabra de Dios, los que no están viviendo de acuerdo a la palabra, los que están viviendo de acuerdo a sus pensamientos, los que solamente viven para agradarse, para los placeres. Los supuestos hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro, el crujir de dientes. Para los judíos, Dios les había dado las promesas y los privilegios únicos de su reino. Pero debido a que rechazaron al rey cuando vino, se descalificaron. Dios no descalifica. Dios no condena. Se condena a usted por no creer en la palabra de Dios, por no seguir a Jesucristo. Porque la vida vino al mundo y usted la despreció. La luz vino al mundo y usted quiso quedarse en las tinieblas para que el mundo no viera su pecado. Usted no quiso humillarse delante de Cristo. Usted prefirió matarlo y gritar, crucifícalo. ¿Por qué? Porque un grupito del mundo lo convenció a usted. Pero usted no quiere ser convencido por el Dios del universo, por el Dios eterno. ¿Usted sabe por qué no se convence? Porque usted no conoce lo que dice las Escrituras. Porque cuando usted empieza a escudriñar las Escrituras, usted se convence que lo mejor para usted lo quiere Dios. Lo mejor para usted lo quiere Dios, que es darle vida y dársela en abundancia. El infierno es un lugar de tinieblas, de fuego, una combinación que no se halla en nuestros días. Un lugar así, con esas combinaciones, no se halla en estos días. Nosotros, el hombre nunca lo ha visto. Nunca lo ha visto. A pesar de que hay muchos que dicen, no, que Dios me llevó, nunca lo ha visto. Nosotros sabemos por las Escrituras que la dimensión es tan grande entre un sitio y el otro, que el que está allí no sale para afuera, para acá. Parte de la calidad sobrenatural del infierno no es que será un lugar de fuego, sufrimiento y tormento que continuará por toda la eternidad en total de oscuridad. Lo más malo del infierno es que usted nunca va a poder relacionarse con Dios. Usted nunca más va a tener la oportunidad del perdón de Dios después que esté allí. Eso es lo más malo del infierno. Que nunca más va a poder ver la luz. Relacionarse con el camino, la verdad y la vida. Nunca más. Así que ser descendiente físico de Abraham era un gran privilegio y es una gran ventaja, porque en Romanos 3, Pablo nos lo dice, en Romanos 3, versículos 1 y 2, mira lo que Pablo dice de ser parte de la descendencia de Abraham. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Pues sí, mucho, en toda manera. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Ese es el beneficio. Que Dios le confió su palabra a ese pueblo. Pero no hicieron lo correcto con la palabra. No la transmitieron de la manera correcta. La palabra les impedía que se conformaran a los otros pueblos y tan pronto ellos iban a otros pueblos, empezaban a adorar el Dios de los otros pueblos. La incredulidad.
siempre tiene una parte en nosotros, ¿sabes? Si no, Pablo no le diría a aquel que se crea que esté firme, no mire que no caiga. No se crea que usted es tan espiritual que no se puede caer. Usted tiene que seguir manteniendo esa llama encendida. Y esa llama se mantiene a través de la lectura, la oración y la congregación. Por eso Hebreos 10:25 le dice a usted, no deje de congregarse como algunos tienen como costumbre. No deje de congregarse. Congréguese. Ser parte de la relación con Dios. Eso es lo que nos fortalece, lo que nos permite crecer en fe, viendo los milagros que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Viendo cuando el hermano va creciendo. Usted lo vio llegar en pañales y usted lo ve que se va alimentando de la palabra no adulterada. Esa es la palabra que va a crear beneficio, que va a cambiar su mente, que va a sanar sus heridas. Mire cómo dice Gálatas 3, 7 al 9. A los insensatos, mire cómo Pablo le dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y las Escrituras, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Es en la fe. No es en la carne. No es por la sangre. Por eso es que para mí no es importante. Yo no soy judío. Yo soy parte de la iglesia de Cristo. Yo no soy judío. Yo soy parte de la iglesia de Cristo. El pueblo judío y la iglesia son dos cosas totalmente diferentes. El pueblo es el pueblo, la iglesia es la iglesia. Si el judío no se arrepiente y acepta a Jesucristo como su Señor, se va a perder. Si yo no me arrepiento y acepto a Jesucristo como mi Señor, me voy a perder. Porque no es por obra, es por fe. Y es por la fe salvadora. No es solo creer, porque los demonios creen y tiemblan, dice Santiago. Los demonios, mire que para que usted vea que los demonios es más que los seres humanos, porque los demonios creen y tiemblan. El ser humano cree, pero no tiembla. Porque no le importa. No cree en el poder de Dios. Y sigue caminando. Ya, yo creí. Mi fe no está formada en una decisión que tomé años atrás. No, mi fe está sustentada en una relación directa, plena con Dios. En una relación donde yo todos los días trato de sacar tiempo para leer su palabra. Una porción de las Escrituras y para orar, para agradecerle por esa palabra. Y para pedirle que esa palabra transforme mi corazón y me dé la fuerza para vivir el día a día. Por eso el que busca a Dios de madrugada tiene un beneficio. Porque tiene el beneficio del sustento de Dios para ese día. Porque las misericordias son todos los días. No se crea que usted oró hoy y le da para mañana, para pasado y para pasado. No, es la misericordia de Dios, son todos los días. Usted todos los días tiene que pedirla. Todos los días usted tiene que humillarse ante Dios. Todos los días usted tiene que ir y buscar la palabra de Dios. Así que ya terminando, mire cómo dice el versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, se ha hecho. ¿Y qué pasó con el criado? Fue sanado a esa misma hora. La fe del centurión. ¿Ah? ¿Eso fue? No, es que Cristo tiene el poder de hacerlo. Es que Cristo tiene el poder de hacerlo. No es que porque el centurión creía, ya Cristo lo hizo. No, es que Cristo tiene el poder de hacerlo. ¿Y cómo yo sé que es algo que es una obra sobrenatural de Dior?
y no solamente la fe del centurión. Sí, la fe es parte. La fe es parte, pero no lo es todo. Es el poder de Dios. ¿Por qué? Porque si no, entonces fuera la salvación por obra. No, es que el Espíritu de Dios pone esa fe en ti y en mí, como la pone en el centurión. ¿Por qué? Porque entonces usted me va a decir, Pablo no era un hombre de fe. Pablo no era un hombre de fe. Pablo oraba y los enfermos se sanaban. ¿Era Pablo? No, era el Espíritu de Dios. ¿Cómo yo sé eso? Porque él oró por un aguijón que tenía y Dios no se lo sacó. ¿Qué Dios le dio? Bástate con mi gracia, Pablito. Bástate con mi gracia. Que no quiero que se te suban los humos. Después vas por ahí creyéndote que eres tú el que tienes el poder. No, el poder es mío. Y obra a través del Espíritu Santo en ti. Y eso pasó con el centurión. Que el criado fuera sanado fue la afirmación de Jesús de que el centurión creyó de veras. Porque de lo contrario, su criado habría seguido enfermo. Pero la curación del criado fue de acuerdo a la fe del centurión y debido a que la sanidad fue total, así debió haber sido la fe. El milagro demuestra que el centurión tenía fe. Dios obró y lo sanó. Pero es lo mismo que demuestra que Cristo, su sacrificio, cumplió las exigencias de Dios. Porque entonces Dios lo resucitó. Entonces hoy usted tiene un Cristo vivo. Es la tumba que está vacía, la de Mahoma, sus restos están allí y ya desaparecieron. Las de los demás dioses se fueron. Las de aquellos que ponen la creencia en los hombres, esos murieron y se acabó. La de nosotros, del cristiano, por eso todos los domingos celebramos que Él resucitó. Por eso nos reunimos los domingos, porque le damos gloria a Dios, porque su Hijo completó, satisfizo todas las necesidades que Dios tenía para darnos vida y dárnoslas en abundancia, hermanos. O sea, nosotros no perdemos el tiempo buscando de Dios. Nosotros perdemos el tiempo cuando nos quedamos en nuestras casas y no venimos a congregarnos. Cuando los jueves no llegamos al estudio. Cuando no nos sometemos los unos a los otros. Cuando no sacamos tiempo para orar a Dios, para leer su palabra, para conocer el contenido maravilloso, el tesoro, el caudal que hay en esa palabra para vivir nuestras vidas. Así que como conclusión, Jesús nos dio el principio como creíste, como una promesa universal para todos los creyentes. El principio de sanidad en proporción a la fe se aplicó de forma soberana según el Señor tuvo a bien. Mire cómo dice Mateo 9:29. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, os sea hecho. Le quitó la ceguera al ciego. ¿Está pidiendo usted a Dios que le quite la ceguera? Pídale a Dios que le quite la ceguera para que usted pueda ver la mano de Dios a través de su palabra. Para que su ceguera espiritual y los taponcitos que tenemos en los oídos se vayan. Para que esta palabra pueda llegar al corazón y transformar nuestra mente, hermano. Así que, pero el de la última palabra es Dios. Así que usted no crea que usted puede pedir y no crea que si Dios no contesta, no es porque usted no tenga fe, es porque Él tiene la última palabra. Por eso le di el ejemplo de Pablo. Pablo tenía fe y no le contestaron su oración. La que era para él. La que era para los demás, todas Dios las contestó. Pero la que era para él, Dios le dijo, bástate con mi gracia. Así que usted y yo nos bastamos con la gracia de Dios, que nos tiene de pie, que nos está vivo. Amén. Todo lo que llegue es por añadidura, alabado sea Dios. Gracias le damos. Lo que diga que no, alabado sea Dios.
gracias le damos. Pero sabemos que van a ser más los sí que los no. Y cuando te diga que no, es porque te quiere enseñar algo. Quiere que tú crezcas. Puede ser que quiera mejorar tu paciencia, asimismo mejorar tu fe, para que puedas esperar en Él. Y ayudar a otros a conocerlo. Amén. 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 Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Una vez más en este día te damos gracias y esperamos que no sea la última en este día, Señor. Te damos gracias por tu palabra, por tu amor, por tu enseñanza, Señor, por tu misericordia, Señor. Te pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, Señor. Te pedimos perdón por los hermanos que debieron estar aquí y que no están, Señor. Te pedimos que no tomes en cuenta su pecado y que lo ayudes, Señor. Y que nos guíes a nosotros para poder ayudarlos, estimularlos, Señor, para que puedan entrar en esa relación continua contigo, Señor, donde no haya nada más importante que servirte a ti, Señor. Así que en esta hora, Señor, haz tú el milagro a través de tu palabra, Dios. Toca los corazones que necesitan cambiar. Sana los corazones heridos, Señor. Sana esas cicatrices que todavía estamos luchando con ellas, que no hemos podido sacar de nuestras mentes. Saca esos pensamientos, Señor, que no nos dejan perdonar a los demás, Señor. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu palabra, Señor. Ayúdanos a fortalecer nuestra relación contigo cada día más y entre nosotros como hermanos, como iglesia de Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos, a velar los unos por nosotros, a cuidarnos, a guardarnos, Señor. Ahora también te pido que bendiga los alimentos que vamos a consumir, las manos que los confeccionaron, las manos que los suplieron, Señor. Y sé tú con nosotros el resto de la semana, Señor. Te pido una bendición grande para esta tu iglesia y para todos aquellos que puedan ver esta predicación a través de las redes sociales, Señor. Bendice nuestras familias, Señor, a la distancia. Tú tienes ese poder. Guárdalos, Señor, de una manera especial. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Y la iglesia dice amén, 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 amén. Saludaos los unos a los otros. Dios los bendiga.